Bueno, yo definiría a la declaración de estado de cosas inconstitucional como una regla procesal, es decir, una norma que crea una corte o tribunal constitucional con la finalidad, esto es lo importante, de cesar una vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales. Vulneración que es causada por una serie de actuaciones de hecho, actuaciones materiales, provenientes de órganos del Estado, un conjunto de órganos del Estado. Respecto a los requisitos, a diferencia de otras cortes o tribunales constitucionales, el Tribunal peruano, a través de su jurisprudencia, no ha establecido una lista de requisitos expresos o necesarios para poder aplicar un estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, a través de la lectura de las sentencias en las que el tribunal hace uso de esa figura, me parece que podemos identificar al menos 3 requisitos. El primero es, evidentemente, que exista una vulneración de derechos fundamentales de muchas personas, tanto del demandante que interviene en el proceso como terceros ajenos a este proceso, pero que se encuentran en una situación similar a esta. En segundo lugar, el Tribunal peruano ha exigido que la actuación que vulnera derechos fundamentales provenga de un conjunto de órganos del Estado o incluso de un solo órgano del Estado. Y, en tercer lugar, el tribunal solicita identificar un riesgo, un peligro de una desaturación del sistema judicial en caso de que todas las personas afectadas buscaran protección individual de sus derechos fundamentales. Como me parece, es posible concluir que a través de estos requisitos el tribunal se ha alejado un poco de la finalidad de la figura. En la declaración de estado de cosas inconstitucional se requiere una existencia de afectación a derechos, pero proveniente de un conjunto de órganos del Estado. No basta para declarar la figura, en mi opinión, con que solamente sea un órgano de poder público el que realice este tipo de actuaciones. De alguna manera, con ello el tribunal no solamente se aleja de otras cortes, de lo que ha desarrollado otras cortes o tribunales constitucionales, sino que también quizás puede haber desnaturalizado la aplicación de esta herramienta procesal. Respecto a las consecuencias o efectos de esta regla, podríamos decir que son básicamente 2, y el Tribunal Constitucional así lo ha señalado. En primer lugar, el primer efecto sería la extensión de los efectos interpartes de las sentencias, es decir, que los efectos de las sentencias se apliquen no solo a las partes que intervienen en el proceso, sino también a terceros que, decíamos, se encontraban en una misma situación. Con ello, estos terceros no tendrían que iniciar nuevos procesos judiciales, sino que podrían acudir simplemente a la etapa de ejecución de la sentencia y solicitar que se apliquen los efectos para ellos también. Y en segundo lugar, el segundo efecto consecuencia sería la posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional de emitir órdenes a los órganos públicos involucrados en esta afectación de derechos, incluso cuando estos órganos no participen del proceso, con la finalidad de cesar estas actuaciones de hecho, actuaciones materiales que configuran afectación a derechos fundamentales. Y es justamente sobre esto último, sobre las consecuencias, sobre los efectos, donde está la parte discutible de la figura de la declaración de estado de cosas inconstitucional, porque hay una dificultad muy grande para aplicar estos efectos y que al hacerlo, ello no signifique una afectación también a otros principios constitucionales como el principio de separación de poderes u otras garantías que permiten asegurar un debido proceso. La primera sentencia en la que el Tribunal Constitucional hace uso de la declaración de estado de cosas inconstitucional es la sentencia del año 2004 que resuelve el famoso caso Arellano-Cerquén. Y aquí el Tribunal Constitucional da básicamente 2 razones para adoptar esta figura. La primera, dice el tribunal, es la inexistencia de una figura procesal en nuestro ordenamiento que permita extender los efectos interpartes de las sentencias y con ello ayudar a solucionar el problema de la sobrecarga procesal existente en nuestro sistema judicial. Y en segundo lugar, dice el Tribunal Constitucional también, existe un deber por parte de este tribunal de colaborar armónicamente con otros órganos del Estado, instándolos a cumplir con sus deberes y con ello cumpliendo también su rol de garante de derechos fundamentales.
Eso es lo único que señala el tribunal, no hace un análisis profundo de qué otros requisitos o qué otras razones podrían haberlo llevado a adoptar esta regla. Efectivamente, la declaración de estado de cosas inconstitucional no se encuentra regulada ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, considero que el Tribunal Constitucional sí tiene legitimidad para aplicarla, básicamente por las siguientes razones. Número uno, pues que el Tribunal Constitucional ha sido encomendado por el constituyente para ser el supremo intérprete de la Constitución y máximo controlador de la constitucionalidad. El ejercicio de esta labor le permite al Tribunal Constitucional interpretar disposiciones de la Constitución de manera vinculante y, por ello, le permite crear normas constitucionales. Normas constitucionales que pueden ser de naturaleza procesal también, como por ejemplo la declaración de estado de cosas inconstitucional. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la norma que está concretando el Tribunal Constitucional cuando crea esta regla? Y me parece que esta es el artículo 44 de la Constitución, la cual establece el mandato a los órganos del Estado de promover la plena vigencia de los derechos fundamentales. Para el Tribunal Constitucional, una manera de concretar esta norma constitucional es la creación de esta regla para salvaguardar mejor derechos fundamentales. Ahora, no podemos olvidar que el Tribunal Constitucional es poder constituido, no poder constituyente. Por eso, el ejercicio de esta labor creadora de reglas no es un ejercicio ex novo, una creación ex novo, sino es una labor creadora sujeta también a la Constitución y a la ley. Por eso es que cuando el Tribunal Constitucional use la declaración de estado de cosas inconstitucional como regla procesal, tendrá que ajustarse a las competencias y funciones que la Constitución y la ley le ha atribuido a él y a los demás órganos de poder público. Esta pregunta es interesante porque en el año 2008, a través de una resolución aclaratoria, el Tribunal Constitucional señaló que solo era posible aplicar esta figura en procesos de tutela de derechos fundamentales. Esto es, acción de amparo, habeas data, habeas corpus, y también en acciones de cumplimiento. Pero no era posible aplicar estado de cosas inconstitucional en el marco de un proceso orgánico, como por ejemplo una acción de inconstitucionalidad. La razón que dio el Tribunal Constitucional en ese entonces fue que las sentencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes, es decir, para todos. No habría necesidad de aplicar una figura como el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Sin embargo, en la práctica, el Tribunal Constitucional se ha alejado de este criterio y en más de una oportunidad, en varias oportunidades, el Tribunal ha declarado estado de cosas inconstitucional en procesos de inconstitucionalidad. Me parece aquí que el Tribunal ha cometido esta incoherencia en la medida que no tiene claro cuál es la naturaleza jurídica de la declaración de estado de cosas inconstitucional, cuáles son los requisitos que se necesitan para aplicarse y también pues, cuál es el alcance de la figura. En este caso, el Tribunal Constitucional ha identificado, por un lado, la vulneración a derechos fundamentales de las personas que viven en los centros penitenciarios a nivel nacional. Y me parece que esto es evidente, ¿no? Todos los que conocemos nuestra realidad sabemos que desde hace mucho tiempo el sistema penitenciario presenta grandes problemas, ¿no? Por un lado, las cárceles no cuentan con una buena infraestructura que permita asegurar el acceso a servicios básicos, a medidas de seguridad y de salubridad esenciales, y que al fin y al cabo terminan afectando derechos como el derecho a la integridad, al derecho a la salud, a la vida de las personas que ahí habitan, ¿no? Y de otro lado, también el tribunal ha identificado que todo este problema del hacinamiento penitenciario y las deficiencias que se presentan son consecuencia de un actuar negligente de diversos órganos del Estado. Entonces, sobre este punto me parece que no cabe duda. Evidentemente existe un estado de cosas inconstitucional y habría que declararse como tal. Lo que sí me parece cuestionable de esta sentencia es lo referido a las órdenes que emite el tribunal para superar este estado de cosas inconstitucional. Aquí el tribunal ha realizado una serie de órdenes, de mandatos, dirigidos a diversos órganos del Estado,
al Ministerio del Interior, al INPE, al Ministerio de Economía y Finanzas, incluso al Poder Legislativo, al Poder Judicial, cuando muchos de estos órganos ni siquiera han participado del proceso. Y no solo eso, sino que también ha ordenado a estos órganos adoptar medidas concretas para que sean cumplidas además en plazos concretos. Y en caso de no cumplirse, el Tribunal Constitucional ha señalado que aplicará sanciones y también adoptará algunas medidas adicionales. Sobre esto, me parece que el Tribunal Constitucional ha debido tener en cuenta otra de las grandes garantías que contamos en un Estado de Derecho como el nuestro, que es el principio de separación de poderes. Aquí el Tribunal Constitucional, me parece, ha dictado una serie de órdenes que parecen de una manera estar dirigidas a diseñar toda una política pública que revierte este estado de cosas inconstitucional. Seguramente el tribunal con muy buenas intenciones lo ha hecho, pero me parece que el fin no justifica los medios. En este caso, el Tribunal Constitucional, al momento de emitir órdenes, debió hacerlo también teniendo en cuenta el principio de separación de poderes del que hablábamos. Y, por tanto, todo lo correspondiente a políticas públicas y a medidas que desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial se pueden tomar, corresponde exclusivamente a estos órganos adoptarlos. El tribunal no puede sustituir la labor o las atribuciones, las funciones que están llamados a cumplir estos órganos. Por eso me parece aquí sí es cuestionable al menos los mandatos que el Tribunal Constitucional ha emitido de cara a la afectación a este gran principio que es el de separación de poderes. La respuesta a esta pregunta quisiera dividirla en dos partes. Primero, respecto a la solicitud, me parece que el incumplimiento a las sentencias firmes por parte del Estado es otro de los grandes problemas que encontramos en nuestra realidad. En el caso peruano, el justiciable no solo deberá esperar muchos años para dar por concluido un proceso judicial, incluso en aquellos en que el Estado es parte, para obtener también una resolución, una sentencia firme. Y luego, cuando ya la obtiene y esta debe ser ejecutada, el justiciable tendrá que esperar muchos años más para que en algunos casos el Estado pueda dar cumplimiento al fallo de esa sentencia. Esto sin duda parece demostrar que habrían indicios de un estado de cosas inconstitucional, pero corresponde al tribunal peruano, en un caso concreto, determinar y evaluar si efectivamente procede o corresponde aplicar esta figura. Y aquí quisiera responder a la segunda parte, y es que, en mi opinión, la figura de la declaración de estado de cosas inconstitucional merece o requiere que se establezca una serie de condiciones para su aplicación. En esta situación que hemos mencionado, como en muchas otras, me parece que queda claro que existe una situación de hecho que puede afectar derechos fundamentales, pero considero que no es suficiente para aplicar automáticamente la figura del estado de cosas inconstitucional. Por ello, el Tribunal Constitucional, me parece, si desea seguir usando esta figura, necesita en primer lugar determinar mejor los alcances de esta regla procesal. En primer lugar, estableciendo cuáles son aquellos requisitos que necesariamente deben cumplirse para su aplicación. De lo contrario, esta figura se convertiría en algo tan indeterminado que casi todo podría declararse estado de cosas inconstitucional y aplicarse unos efectos tan fuertes como los que hemos mencionado. Yo pienso que el Tribunal Constitucional debería tener en cuenta dos situaciones. De un lado, que mientras que no realiza esta labor delimitadora de la figura, la aplicación del estado de cosas inconstitucional puede generar un riesgo, ¿no? Un riesgo que sin duda puede ser la arbitrariedad en su aplicación y con ello afectar el principio de separación de poderes, que es uno de los más grandes principios constitucionales y una verdadera garantía dentro de un Estado constitucional de derecho. De otro lado, el tribunal también debe tener en cuenta qué tan eficaz podría ser aplicar una figura como esta en una realidad
como la peruana. Lo digo porque en el caso colombiano la Corte Constitucional ya lleva aplicando esta figura desde hace muchos años y ahora actualmente pues en Colombia se cuestiona la eficacia de la declaración de estado de cosas inconstitucional para resolver problemas tan complejos como son los problemas estructurales de los que hemos hablado. Entonces, un poco para cerrar, a mí me parece que el Tribunal Constitucional debería practicar la virtud de todo juez, que es la virtud de la prudencia, y cada vez que vaya a hacer uso del estado de cosas inconstitucional, lo haga teniendo en cuenta los límites a los que también está sujeto como poder constituido. De lo contrario, lo mejor sería no aplicar el estado de cosas inconstitucional. Ya para terminar, diríamos que aquí el tribunal debería evaluar si el remedio puede ser peor que la enfermedad.